bloque, digamos, económico electoral, porque ya estamos a puertas de ir a las urnas nuevamente para elegir a nuestro nuevo Congreso, y hemos invitado a un destacado analista político que además es profesor de SAM, Miguel Antezana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo ves este proceso? Porque para muchos analistas, no sé si tú coincides, está demasiado frío, ¿no? La población, más allá de la euforia después de la disolución del Congreso, volvió a sus cosas y no volvió, parece, a entrar en interés del tema político. Y esto podría ser un riesgo a la hora de que esa gente desinteresada emita su voto, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, recordad que ya estamos en periodo de limitaciones por el Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto no podemos hablar de encuestas. Sin embargo, digamos, de alguna manera sondeando lo que sucede a nivel de redes sociales, que también es un gran indicador, se ve que la gente ya comienza a tomar postura. Lo que sí hay, digamos, sondeos, que no tiene que ver nada con encuestas, sino que preguntas como de si ya decidiste tu voto. He visto en las últimas horas que sí, hay gente que ya como que está tomando una postura, una decisión, lo cual es bueno, y haría presagiar que ese 55% que hasta ahora estaba de indecisos, que no sabe, ya como que se están moviendo hacia alguna posición en particular. Y eso es saludable porque entonces baja el porcentaje de lo que serían los votos en blanco, los nulos y los viciados. Claro, los viciados siempre hay un porcentaje de que siempre va a haber gente que va a rechazar el proceso y va a manifestarse. Pero en la medida que este porcentaje... Porque había una mini campaña, ¿no?, hacia ese sentido. Vota blanco y viciado, y ahí salió la contracampaña. No, eso le puede hacer daño porque podrían entrar agrupaciones que no queremos que se repitan en cuanto a actitudes que han tenido en el Congreso anterior, y se estaban contraponiendo esas dos posiciones. Cierto, y esto en realidad fue una campaña de desinformación, porque entonces había muchos mensajes. Había una en que sí, que es un voto de protesta, que hay que manifestar contra Vizcarra, etcétera. Inclusive se decía que en la medida que si el voto mayoritario, el 66%, es voto nulo, el anterior Congreso regresaba, y eso también es falso. Entonces, lo que en realidad sucede es que en la medida que haya más votos en blanco, viciados o nulos, beneficia a bajar la valla electoral a los partidos. Si bien en esta oportunidad el JN dijo que no van a perder la inscripción, lo que sí está vigente es el 5% para tener representación en el Congreso. Es decir, si alguien necesitaba 5 votos, un partido, para tener algún representante en el Congreso, en la medida que baja la cantidad de votos válidos, no necesita 5, sino necesita 4, 3, 2, y entonces eso, por supuesto, en realidad es contraproducente. Pero finalmente la contabilidad que se hace para el tema de valla es sobre los votos válidos. Válidos, los válidamente emitidos. Válidamente emitidos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tener consideraciones. Ahora, ¿qué consideraciones, ya que hablamos de consideraciones, debemos tener los electores a la hora de elegir nuestros candidatos? Yo creo que en primer lugar deberíamos tener en cuenta cuál es la agenda congresal, cuál es la agenda que está llevando la lista, porque independientemente que uno puede votar aleatoriamente, voluntariamente por un candidato en particular, va a votar por la propuesta que está llevando la lista al Congreso. Lamentablemente no se ha trabajado mucho en esta campaña en mostrar cuál es la agenda legislativa de cada partido. Los intentos que hizo el Jurado Nacional de Elecciones a través de los debates, en lo que cada candidato también debía mostrar cuál era la postura del partido, yo creo que no han funcionado adecuadamente, pues se pudo haber aprovechado de una mejor manera. Sin embargo, yo creo que nosotros como electores tenemos la obligación de informarnos cuáles precisamente las grandes caballitos de batalla que va a llegar cada partido al nuevo Congreso. En segundo lugar, ver los candidatos. Hay varias herramientas, Infogop, Decide Bien, y así, varias plataformas tanto particulares de ONGs que están disponibles para el público, para revisar cuáles son los mejores candidatos en cada una de las listas. Personas que no tengan antecedentes penales, que no hayan sido sentenciadas, que sean preparadas, que sean profesionales, que tengan alguna propuesta en particular con la que comulguemos, con la que estemos de acuerdo y creamos que va a cumplir ese papel. Y en tercer lugar, ver precisamente en qué va a aportar mi voto a este nuevo Congreso. Yo creo que nosotros como ciudadanos también somos corresponsables de lo que va a suceder. Si estamos simplemente dejándonos llevar por un estado emocional y votar en contra de, y no ver las consecuencias, entonces también yo creo que estamos haciéndole un daño a la población, a la ciudadanía en general. Porque ya hemos visto además lo que pasa, ¿no? Cuando votamos así, por el mal menor, en contra de, terminamos teniendo
representantes que no dan la talla, ¿no? Lo hemos visto en el último Congreso. Por ejemplo, y sobre todo por el tema de la desinformación, por no saber las consecuencias de lo que estamos haciendo. Yo creo que es saludable que en estos últimos días se siga insistiendo que no es ningún voto protesta ni es una alternativa viable el que votes en blanco, viciado, nulo, porque en realidad no le estás haciendo favor a nadie, sino es en contra, es contraproducente para la mayoría de la sociedad. ¿Y sientes, Miguel, que los partidos han hecho su chamba en cuanto a ser los filtros para que la ciudadanía tenga las mejores propuestas y las mejores personas como candidatos? Yo creo que los hechos están demostrando que no lo han hecho. No lo han hecho no solamente por el tema desde el lado estrictamente profesional, es decir, de llevar a candidatos que tengan un perfil que va a aportar algo al nuevo Congreso, y tampoco no lo han hecho por los requisitos mínimos que ha pedido el Jurado Nacional de Elecciones y que también una contienda electoral esperaría. Es decir, filtrar los candidatos si es que tienen condenas, si tienen antecedentes, si tienen un pasado oscuro, extraño, esos no deberían haber estado en mi lista y eso no ha sucedido. O sea, hasta el día de hoy se sigue sacando, hay portales que están sacando información de candidatos que han venido ocultando sus antecedentes. Entonces no han debido siquiera postular y si están postulando es responsabilidad de los partidos. Claro, incluso con aquellos que la ley se los permite, ¿no? Que teniendo sentencias ya cumplidas y ejecutoriadas y habiendo cumplido la sentencia podrían haberse presentado, pero ahí está el partido justamente para decirle, yo como partido no quiero ese tipo de gente en mi agrupación. Exacto, yo creo que es muy importante la conciencia que lamentablemente no tienen los partidos políticos, que la reputación de un candidato va a afectar la reputación del partido. Lo estamos viendo en este momento, cómo está sucediendo, por ejemplo, con el Partido Morado, que no estamos hablando de un delito como tal, pero cómo el hecho que está sucediendo en torno a su líder está afectando a su partido en mayor o menor medida en el sector de la población. Entonces, esta ausencia de la conciencia de cómo me afecta la reputación de cada uno de los integrantes de la lista no ha sido tomado en consideración. Entonces, esto yo creo que va a pasar factura. ¿Está siendo tomada en cuenta por la población? ¿La población está viendo eso y castigando eso con su intención de voto? Yo creo que está pasando dos situaciones. Algunos se están dando cuenta y algunos los están haciendo darse cuenta. Porque en la medida que tú ves que ahora todo el mundo conversa a través de las redes sociales, o sea, ya no estamos hablando de procesos de comunicación del siglo XX, que pareciera cercano, no, ya es bastante lejano, 20 años, porque ha cambiado radicalmente. Ahora la gente conversa mucho a través de redes y es observadora y ve mucha información. Hay un feedback diferente, ¿no es cierto? Es completamente distinto. Antes, si no entrabas a un set de televisión o una cabina de radio o te entrevistaban en un periódico, difícilmente llegabas a la población. Ahora los temas se discuten a pesar de cualquier medio de comunicación tradicional, ¿no? Exacto. La población tiene acceso a mucha información. Recuerda, yo siempre digo esto, hace 15 años, la gente para enterarse de las noticias tenía que esperar el noticiero de la noche o el periódico del día siguiente. Ahora no, ahora está pasando algo y a los segundos ya te enteras por Twitter lo que está pasando al otro lado del mundo. Y es más, a eso agreguemos lo que así tú no quieras informarte, te puede llegar información a través del WhatsApp, por ejemplo, y te dicen, mira lo que está pasando. Entonces estamos en un contexto completamente distinto a nivel comunicacional. Eso es positivo. Eso es positivo porque tenemos mayor información disponible y eso es negativo para los partidos políticos que no se han adaptado y no saben que estamos en ese mundo, que todavía están desconectados y están en otro lado y creen que con sus campañas tradicionales pueden venderse a nivel político, a nivel electoral. Y eso creo que vamos a ver las consecuencias el próximo domingo. Y en términos generales, ¿cómo calificarías el menú de candidatos que se ha presentado? Yo creo que hay candidatos muy buenos, pero muy callados han estado en la campaña. O no han tenido el equipo que los respalde desde el lado comunicacional para hacerse visibles, o no han tenido el recurso suficiente como para tener a esos consultores, esos asesores que pudieran apoyarlos. Entonces, la ausencia también de acompañamiento profesional, también yo creo que es un punto que debería verse para las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Salimos de esta y a mediados de año ya comienza la campaña para el 2021. Claro. Entonces, por supuesto, yo creo que es una experiencia para saber cómo yo, siendo tan buen candidato, tan buenas propuestas, nadie se ha fijado en mí.
es porque no has tenido el acompañamiento profesional adecuado o has hecho más de lo mismo y nadie te ha visto. Entonces yo creo que en esta campaña ha servido como un ensayo interesante, como en tan poco tiempo, en tan corto tiempo no has podido hacer algo para conectarte con tu población o con tu público al que pudiera haber votado por ti. Y en el interior es una realidad completamente distinta también, porque estamos hablando también de situaciones distintas en el que la población piensa de otra manera, se mueve de otra manera. En Lima las redes sociales son las reinas, sin embargo en el interior no necesariamente. Ahí todavía vemos el peso de las radios comunitarias, etc. Claro. Sí, pero también hay que generar estrategias distintas porque también hay mucha gente joven que sí está conectada a lo que son las redes sociales. Justamente ahí va mi siguiente pregunta, y eso lo he notado porque acá en Contacto hemos recibido a diario candidatos para escuchar sus propuestas, mucha cara nueva, mucho joven, mucha gente que es su experiencia primaria en la política. ¿Eso es bueno? Yo creo que es bueno, sin embargo... Se clamaba por renovación, ¿no? Se clamaba por renovación. La renovación completa tampoco es positiva a veces, ¿no? Tiene que ir equilibrada con su cuota de experiencia también. Exactamente. Y si la cuota de experiencia fue combatida por este falso cliché de no nos sirve la gente nueva porque no tiene experiencia parlamentaria, que en realidad, como te digo, desde el punto de vista es un falso cliché, también no hay que irse al extremo, que sea una cara nueva, completamente nueva y no tenga ninguna experiencia profesional o un conocimiento desde alguna parte profesional que aportar al Congreso. Recordemos que un congresista no va solo, llega y va a tener a un equipo que lo va a acompañar, va a tener asesores. Y también hay muchos de esos jóvenes han sido justamente asesores, o sea, conocen los pasillos del Congreso, saben del trabajo parlamentario, ¿no? Y en la posibilidad de que lleguen, entonces ellos también deberían buscarse a mejores asesores que ellos de lo que han sido. Entonces ahí nos aseguramos que pudiéramos tener un buen Congreso. Sin embargo, como te digo, yo creo que ha fallado la parte de estrategia comunicacional. Ciertamente, en todas las listas estoy seguro que puede haber personal muy valioso. Sin embargo, ha pasado debajo de la mesa, no ha tenido la capacidad de hacerse ver y por supuesto la ciudadanía, como además no tiene la costumbre de buscar y revisar los mejores currículos, entonces nos hemos perdido quizás algunos buenos candidatos en cualquiera de los partidos. Que ya es difícil que despeguen estos 3 días. No, ya es imposible. Ya es imposible. Pero a pesar de ello, ¿podemos ser optimistas? Yo creo que en la medida que la gente razone en estos últimos días, el fin de semana, viernes y sábado, que se dé cuenta de las consecuencias de votar nulo, blanco, viciado, que se dé cuenta de las consecuencias de la posibilidad siquiera de tener un Congreso peor que el anterior, y esa reflexión los ayude a buscar, a dedicar 30 minutos y buscar a un candidato de un partido, yo creo que ahí podemos la esperanza de que entonces haya sorpresas, de que tengamos nuevas caras, de que tengamos una bancada, así sea pequeña, pero que haya un equilibrio en este próximo Congreso y que en el corto tiempo que van a estar puedan avanzar algo en la tarea pendiente que tienen como Poder Legislativo. Y es muy importante justamente la performance que van a tener estos congresistas en este periodo de año y medio, de 16, 17 meses, porque finalmente va a marcar la mirada con la que se va a mirar, con que se va a ver la política de cara al bicentenario, de las elecciones generales del 21, ¿no? Y tienen tareas muy puntuales, bastante limitadas, pero que tienen la oportunidad de hacerlo muy bien. En primer lugar, tienen que revisar los decretos de urgencia del gobierno que ha emitido durante este tiempo. No solamente revisarlos, sino derogar quizás los que ya estén mal hechos, pero también de perfeccionar algunos proyectos que puedan servir para el desarrollo del país. Tiene la gran tarea de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional que están pendientes de renovación. Y tiene la posibilidad de mejorar el sistema electoral. Inclusive las reformas políticas, tiene la posibilidad, no sé si lo logra hacer, pero en la medida que hay un consenso, que haya esta claridad de que en año y medio yo puedo hacer un gran cambio, pudiéramos tener un buen Congreso que haga cosas que no hizo el anterior durante 3 años. Ojalá que tengan esta conciencia, ojalá que haya un acuerdo nacional dentro del Congreso y finalmente lleguemos a la próxima elección con mejoras tanto en el sistema político como en el electoral. Y que renueven la confianza de la población. Que es muy importantísimo, es importantísimo hacerlo. Muchísimas gracias, Miguel. A ti, Juan Carlos. Gracias. Muchísimas gracias. Miguel Antezana, profesor de SAN y analista político, ha estado con nosotros. Hasta acá llega nuestro bloque económico.